suspensión, esta es una cadena de retención. Bueno, habíamos hablado que el aislador podía ser vidrio, porcelana o polimérico. Habíamos hablado de la característica de cada material y de ese material las características desde el punto de vista de su rigidez dieléctrica. Bueno, acá se ven todos los aisladores, toda su variedad, y acá se ve una cadena doble con aisladores de vidrio. Bueno, estos son los parámetros que caracterizaban a los aisladores, como su descarga disruptiva, su tensión de perforación. Acá se veían las características de rigidez dieléctrica kV/centímetro, donde se veía claramente la diferencia que había entre la porcelana, el vidrio, el polimérico. Bien, este es un aislador tipo line post. Este aislador se utiliza habitualmente en líneas urbanas, utiliza de norte y de sur, para sus líneas de 132, en estructura tubular, no en estructura de hormigón. Y acá en este hueco es donde se fija la morsa de suspensión suspendida, ¿no? O sea que acá no hay cadena, es un aislador enterizo. Este es un aislador polimérico. Estas son todas las variedades que tenemos de aisladores poliméricos según el nivel de tensión. Evidentemente el aislador polimérico es mucho más costoso y la cualidad que tiene el aislador polimérico es que es antivandálico, es muy liviano y es muy utilizado por las empresas distribuidoras en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque tanta la porcelana y sobre todo el vidrio es muy atractivo a que lo baleen, ¿no? y generen un acto de vandalismo importante. Bueno, como decíamos, las características eléctricas de los aisladores se caracterizan por su descarga disruptiva, su tensión de perforación, su tensión crítica y su tensión nominal. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Me están recibiendo todo fuerte y claro, ¿no? Alumnos. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Tenemos también las características mecánicas, porque a un aislador, como dijimos, lo caracterizan su rigidez dieléctrica y su capacidad a la rotura. Entonces tenemos, por un lado, las cualidades eléctricas con sus características eléctricas y, por otro lado, las cargas que manejan estos aisladores tanto en forma individual como formando cadenas. Todo esto está en kilos. Bueno, ¿cómo se compone un aislador de porcelana? Ya lo vimos. Bueno, la característica de estos aisladores es según el nivel de tensión. Por ejemplo, un aislador de 12.000 kilos que tiene un diámetro de 250, una altura de 150, una tensión de servicio de 15, con torneo en seco 80, con torneo bajo lluvia 50, obviamente baja en condiciones de lluvia, y la tensión de perforación cuando el aislador se inutiliza, porque fue perforada su masa aislante, 120 kV. Bueno, estos valores se van aumentando a medida que aumenta la cantidad de elementos. Entonces tenemos el valor por un elemento y por 10 elementos. ¿Por qué se pone esto en pantalla? Para que ustedes vean cómo cambia la característica eléctrica de una cadena según la cantidad de elementos que la componen. Acá tenemos para 10 elementos. Bueno, ¿qué pasa con el vidrio? Decimos que el vidrio en realidad el aislador es mucho más barato que la porcelana, tiene mejor resistencia mecánica y tiene mejor capacidad dieléctrica. Hay una cualidad que tiene el vidrio sobre la porcelana. En líneas de alta tensión, si yo utilizo el vidrio y el aislador digamos, una descarga se produce su pinchado, se perfora, el vidrio estalla. Entonces yo veo perfectamente cuando ese aislador está contorneado, está perforado, lo veo físicamente. En el caso de la porcelana, lamentablemente no es así. La porcelana se mantiene intacta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas transportistas? Para chequear si el aislador está perforado o no. Le hacen lo que se llama perfilado de tensiones. Lo hacen con tensión y van perfilando aislador por aislador. Eso es muy costoso, requiere mucho tiempo de trabajo. Eso es muy difícil que una empresa transportista haga ese tipo de mantenimiento. Lamentablemente es muy, muy difícil. Bien. Bueno,
tengo el perro que me está ladrando. Esperen que voy a cerrar la puerta. Bueno, ahí se ve en pantalla cómo se hace el cálculo eléctrico de la cadena de los aisladores. Básicamente, el ala verde da una primera aproximación a la cantidad de elementos por cadena. Está dado tensión nominal sobre 15, la suspensión, tensión nominal sobre 15 más 1 para retención. Ese más 1 ya habíamos aclarado por qué. Básicamente la cadena también se verifica impulso a través del nivel básico de aislamiento. Entonces, cuando la cadena está en posición horizontal, su línea de fuga disminuye porque es mucho más dificultoso que el agua se escurra cuando está lloviendo que en posición vertical. En consecuencia, para aumentar el nivel de aislamiento de esa cadena, se agrega un aislador más. Bien, el primer criterio que define la cantidad de elementos de una cadena es el criterio de los ensayos. Aparecen 3 parámetros fundamentales que aparecen en los catálogos y en las normas para fijar la cantidad de elementos de una cadena. Ahí aparece la tensión de prueba a 1 minuto a frecuencia industrial, la resistida bajo lluvia, es el 10% del anterior, y la tensión de descarga en seco es el 30% de la descarga bajo lluvia. Ahí lo que tienen que hacer es reemplazar la tensión nominal. Pueden poner 132, pueden poner 220, pueden poner 500. Los valores que resultan, según el nivel de tensión, van a la norma y a un catálogo y determinan la cantidad de elementos según estas variables. Bueno, después el otro criterio es el de Bill. Habitualmente para los 550 kV de impulso estaría dando aproximadamente 7 aisladores para 132. ¿Qué pasa? Las cadenas de aisladores, ustedes van a ver cuando vienen herrajes, en algunos casos se utilizan elementos ecualizadores de campo. ¿Qué es el elemento ecualizador de campo en una cadena? Puede ser un cuerno, puede ser una raqueta y puede ser un anillo. Estos dos cumplen 2 funciones. Primero, ecualizar el campo para que en la cadena de aisladores caiga la misma diferencia de potencial en cada uno. Y el otro es ofrecer un camino seguro al efluvio que se produce por la descarga, para que el efluvio no vaya por la cadena, sino que vaya entre cuerno y cuerno, entre raqueta y raqueta, o bien entre anillo y anillo. Más o menos eso es lo que hablamos la clase pasada. Los 3 tipos de ecualizadores son cuerno, anillo y raqueta. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando veamos herrajes. Bueno, ¿cuál es el criterio que más se utiliza para definir la cantidad de aisladores de una cadena? Básicamente es el criterio del grado de aislación. El grado de aislación de una línea está dado por el producto de la línea de fuga del aislador, que vamos a ver qué es, por el número de aisladores sobre la tensión máxima en servicio. Habitualmente la línea de fuga de un aislador de más o menos 12.000 kilos, que es el que habitualmente utilizamos tanto en 132, en 220 y en 500, de 26 centímetros. ¿Qué es la línea de fuga? Bueno, a ver, les voy a decir lo que es la línea de fuga. Vamos para atrás. La línea de fuga es, digamos, si yo agarro un hilito, lo paso por el pato, después lo voy metiendo en cada hendidura hasta llegar al badajo, y después lo despliego, bueno, esa longitud en centímetros se llama línea de fuga. Habitualmente tiene 26 centímetros para un aislador de las características que ustedes ven en pantalla. Entonces, volviendo de nuevo, la diapositiva que estábamos viendo, como la línea de fuga del aislador yo la conozco, es 26 centímetros, la tensión de máxima de servicio la tengo, el grado de aislamiento yo lo impongo, varía entre 1,7 centímetros kilovolt a 2 centímetros kilovolt. Eso depende de la zona por la cual atraviesa la línea. Por ejemplo, si la línea atraviesa una zona muy contaminada, como la zona donde están las siderurgias,
San Nicolás, Campana, Villa Constitución, evidentemente el grado de aislamiento es muy grande. De pronto una línea va muy cerquita del mar por la salinidad. Entonces ahí utilizo el mayor grado de contaminación. Entonces, utilizando un grado de contaminación, por ejemplo, de 1,7 centímetros por kilovolt, reemplazando la tensión máxima de servicio, me va a dar la cantidad de aisladores acá. Habitualmente para una línea de 132, si yo acá, coloco 132 kilovolt, ¿correcto? Y la línea de fuga es 26, evidentemente acá me va a dar entre 8 y 9 aisladores para 132. Este es el criterio que más se utiliza para definir la cantidad de elementos de una cadena en una línea de alta tensión en cualquier nivel de tensión. Bien, habitualmente lo que hice fue definir eléctricamente la cantidad de aisladores de una cadena, pero ahora hay que definirlo mecánicamente. Entonces, ustedes cuando van a ver cálculo de soportes, van a ver que se plantean dos hipótesis de cálculo. Las dos hipótesis son carga normal y carga extraordinaria. Entonces, la hipótesis de carga normal es la que se ve en pantalla. Voy a tener sobre la cadena de aisladores, en forma perpendicular a la línea, voy a tener un viento. Entonces, y voy a tener pesos. Todos estos elementos que ven en pantalla los puedo evaluar sin ninguna dificultad, porque sé cuál es la fuerza del viento sobre los aisladores, lo calculo para un aislador, lo multiplico por la cantidad de elementos de la cadena. Sé la fuerza del viento que tengo sobre el conductor, sé el peso del conductor, sé el peso del aislador. Se planteo ahí una ecuación de momentos respecto al punto vinculante, despejo y creo una fuerza resultante que es igual a la fuerza según eje X más la fuerza según eje Y. Entonces, el valor de esa fuerza resultante la comparo con mi carga de rotura, mi carga de rotura del aislador. La relación entre ambos tiene que ser mayor a 3. Habitualmente, para las cadenas de suspensión, verifica notablemente, porque los esfuerzos no son importantes. Vamos a ver que sí son importantes para las cadenas de retención. Entonces, habitualmente lo que sucede en el caso de líneas de alta tensión, a veces lo comparto y a veces no, porque ahí hay un problemita de montaje. El tema es así, para cadenas de suspensión utilizo aisladores de menor carga de rotura, 7.000 kilos. Y para cadenas de retención utilizo aisladores de mayor carga de rotura, que son 12.000 kilos. Entonces yo voy a tener el U70BS para suspensión y el U120BS para retención. ¿Qué pasa? A veces el montador te da bola a esto. Por ahí te está montando un aislador de 7.000 kilos, una cadena de retención donde debería haber montado un aislador de 20.000, de 12.000. Y ahí se arma un gran lío. A pesar de que los aisladores en su caperuza dice U70 o U120. A veces los montadores no lo ven, y como físicamente el aislador es el mismo, lo mezclan. Al mezclar están muertos. Y después vienen los problemas en el funcionamiento de la línea y aparecen roturas en las cadenas de aisladores. Y está incluyéndose Adrián Puga a la clase. Adrián, buenas tardes o buenas noches para vos. Adrián. Bien, ¿me escuchan? ¿La? Sí, se escucha. Sí, sí. Adrián, estás en la sesión, ¿no? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo está, gente? Buenas noches. Estamos a 8 minutos de la interrupción de la primera sesión. Bueno. Estamos trabajando en el cálculo mecánico de los aisladores y en la aplicación de las dos hipótesis, la normal y la extraordinaria. Ahora vamos a ver cuál es la extraordinaria. La extraordinaria es cuando el cable se rompe. Se rompe el cable, en consecuencia aparece un tiro y la cadena de suspensión tiende a inclinarse
hasta que en algún momento empieza a tirar, cuando se pone en posición totalmente horizontal. Entonces ahí se produce un efecto de flexión sobre la estructura y un efecto de torsión y un efecto de tracción sobre la cadena. ¿Pero qué pasa? Como es una cadena de suspensión, la cadena de suspensión no debe soportar el tiro unilateral del cable. Es, como vimos en cálculo mecánico, el producto, la sección por la tensión mecánica, en kilos. Entonces, si la morsa está bien diseñada, porque se ensaya la morsa, cuando vamos a herraje lo vamos a ver, la morsa desliza entre el 40 y el 50% de la carga de rotura del cable. Significa entonces que esa cadena no se ve, soportada a la totalidad de la tracción, sino apenas entre el 40 y el 50. Entonces, lo que hacemos es calcular, a ver si está hecho el cálculo acá. Acá está hecho el cálculo. Se toma el 50% del tiro máximo, es un medio, eso es el tiro según el eje X. Según el eje Y, los pesos. Se calcula la fuerza resultante y el coeficiente de seguridad para la parte extraordinaria es mayor a 2, no debe ser mayor a 2. Acá verifica también, inclusive verifica el aislador de 7.000 kilos. Eso es importante para el montaje de la línea, por eso yo no lo aconsejo porque me ha pasado, en la experiencia me ha pasado, el montador, por apuro, por omisión, lo que sea, que está trabajando en altura, por ahí no ve bien, porque las cadenas se arman abajo, se suben, se arman con un proceso productivo, y por ahí en la cadena de retención se me escapa un aislador de 7.000 kilos, lo cual me genera un problema grave en el funcionamiento posterior de la línea. Bien, entonces ahí calculamos mecánicamente los aisladores para una cadena de suspensión. ¿Qué pasa en la retención? La retención acá se ve. Acá la cadena debe soportar el tiro máximo del cable. El tiro máximo del cálculo mecánico es el producto de la tensión mecánica por la sección. Y a su vez bancarse los pesos. El peso de los aisladores, el peso de los conductores. Entonces aparece una fuerza resultante como se ve en pantalla. Y, perdón, está bien. Extraordinaria es cuando se corta el cable y acá se tiene que bancar la totalidad de la carga de rotura, ¿no? Bien, pero acá no hay una aclaración que la voy a dar. ¿Por qué la cadena de aisladores es doble y no es simple? Vamos a encontrar que por ahí en media tensión, y Adrián lo sabe, podemos encontrar cadenas de retención simple porque los esfuerzos no son importantes. Pero para líneas de 132 para arriba, los esfuerzos son importantes. Entonces, para hacer que el esfuerzo se divida a 2, utilizo 2 hileras de cadena de 12.000 kilos. Entonces, esas dos hileras, esas retenciones dobles, lo veo acá, ahora se lo muestro porque creo que está por acá algo. Acá lo ven. Esta es una cadena de retención doble y ustedes ven que hay 2 hileras de cadena de aisladores vinculadas con yugos. Estos aisladores soportan 12.000 kilos cada uno, pero el conjunto en paralelo soporta 24.000, ¿correcto? Entonces, por eso las cadenas de retención, habitualmente en líneas de 132 para arriba, pueden ser dobles, triples y cuádruples. En el caso de líneas de 500, donde los vanos pasan los 500 metros, donde los esfuerzos son importantísimos en kilos, se utilizan cadenas cuádruples. ¿Por qué? Porque cuadruplican el esfuerzo de una cadena. Por ejemplo, si yo tengo 12.000 kilos en una hilera, en una cadena cuádruple voy a poder soportar 48.000 kilos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Alumnos. Sí, sí, claro. Bien, acá se ve la cadena doble. Bien. Entonces, a ver, terminamos, me parece.
Bueno, sí. Acá se va a ver, esto después lo vamos a tener que agrandar. Esta es la característica de un aislador, como decía, de 70 BL. BL si es paso corto o paso largo. Depende de la altura del aislador. 16A es el tipo de acoplamiento, 295 es la distancia de fuga mínimo, y después tiene determinados parámetros eléctricos. La carga electromecánica de 7000 kilos, la tensión resistida de 40. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso mientras se van uniendo nuevamente a la sesión, alumnos. El tema de la utilización de los aisladores en una línea de alta tensión es un dolor de cabeza cuando se mezcla el aislador de 7000 kilos y el de 12.000 kilos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas constructoras? Porque el ahorro no es demasiado importante. Entonces, directamente usan aisladores de 12.000 para todo, tanto para cadenas de suspensión como para retención. Adrián, estás nuevamente en la sesión, ¿sí? Le decía, Adrián, que en el caso de los aisladores, las empresas montadoras, para ahorrarse el dolor de cabeza de confundir los aisladores que van en suspensión y retención, compran los aisladores de todos de 12.000 kilos. No hay tanta diferencia, un aislador en plaza, un aislador de 12.000 kilos, creo que está en el orden de 23, 24 dólares. Y un aislador de 7.000 debe estar 2 o 3 dólares menos. ¿Me tomaron el comentario? Sí, profe. Sí. Bien. Adrián, ¿querés hacer algún comentario antes de arrancar con este desarrollo de este tema? Adrián. No está conectado entonces, o no me escucha. ¿Están viendo en pantalla el PowerPoint? El de herrajes y accesorio de línea de alta tensión. Eso mismo, sí. Bueno, se ve que Adrián se ha ido un minuto de la sesión. Bueno, a ver, ya vimos aisladores, pero ¿qué pasa? Acá no termina la historia. ¿Cuál es el elemento que vincula la ménsula o la cruceta
a la cadena de aisladores y cuál es el elemento al finalizar la cadena que vincula a la morsa, digamos, y la morsa propiamente dicha. En consecuencia, nosotros a eso, está mal llamado porque hablan de morsetería, pero la morsetería no es una palabra que esté avalada por la Real Academia. En realidad se le llama grapería o herrajes. ¿Qué son los herrajes? Básicamente son conjuntos de accesorios, habitualmente pueden ser de acero forjado o de aluminio, que vinculan la cadena de aisladores al soporte y los aisladores al conductor de fase o al cable de guardia. Habitualmente estos conjuntos pueden ser bien de suspensión, voy a agrandar la imagen, bien de suspensión o bien de retención. En general, los componentes pueden ser de acero forjado en distintos SAE y en piezas de aluminio. A su vez, dentro de la línea de los herrajes están los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Los cables vienen fabricados en longitudes de 3.000 metros. En consecuencia, cada 3.000 metros yo tengo que hacer un empalme. Un accesorio es un empalme de los conductores. También a veces los cables se deshilachan, se cortan las hebras. Entonces ahí se llaman manguitos o empalmes de reparación. Después, por ejemplo, si yo tengo que señalizar la línea en lugares próximos a aeropuertos, bueno, aparecen las esferas de señalización. Por ejemplo, si yo tengo que unir dos puentes de conexión en una estructura de retención, aparecen las grampas bifilares que vinculan los dos puentes de conexión. Todo eso son accesorios, son accesorios de los conductores y del cable de guardia. Bien, pero ¿qué pasa? En el caso de conductor de fase no hay ningún problema porque los cables son de aleación de aluminio con alma de acero. Pero en las últimas líneas, ya sean de 132, 220, 330 o 500, se está usando también el OPGW. El OPGW es un cable que tiene una cobertura de acero, pero en su alma tiene una fibra óptica. Entonces, para eso se requiere también una morsetería especial. Entonces, la gran diferencia que hay en los herrajes para líneas de alta tensión es si son de suspensión simple o son de suspensión doble, en el caso de suspensión. Y pueden ser suspensión en B. Y a su vez, esas suspensiones pueden tener o no elementos de protección. ¿Qué son los elementos de protección? Lo que habíamos dicho. Hay tres tipos de elementos: la raqueta, el cuerno y el anillo. Lo mismo con las retenciones. Las retenciones pueden ser retenciones simples, dobles, triples o cuádruples. ¿Correcto? Y la morsa, que ahora la vamos a ver, que está en el extremo y es el que sujeta el cable, puede ser una morsa a cable pasante o puede ser una morsa con presión. Habitualmente, para las líneas de hasta 132 y en algunos casos en 220, se utilizan morsas de cable pasante. Cuando los niveles de tensión superan 220, 330 y 500 y los vanos están en el orden de más de 400 metros, en vez de usar una morsa cable pasante, se utiliza una morsa con presión. En general, los accesorios que vinculan estas cadenas a la estructura los llamamos péndulos en U o grilletes. Y los accesorios que vinculan las retenciones dobles en posición horizontal se llaman estribos simples dobles o en algunos casos, si son estructuras metálicas, se utilizan grilletes. Las cadenas de suspensión para conductor de fase las tenemos simple, doble, doble en B. Y la unión puede ser péndulo o grillete. ¿Qué es la suspensión doble en B? Creo que algún comentario hice. Cuando la línea va en zona urbana, la disposición de los conductores es distinta. En vez de ser una disposición, el cabezal triangular asimétrico es coplanar vertical, o sea, lo llama disposición en bandera, una ménsula arriba de otra. En consecuencia,
para que la ménsula no tenga los 2,70 metros, 3 que tienen habitualmente los niveles de 132, porque la cadena se inclina por el viento y la distancia masa se acorta, se coloca una cadena en B. ¿Por qué? Porque la cadena en B fija el conductor y no permite que se incline hacia masa y en consecuencia la ménsula se achica. Por eso hay cadenas en B. La unión puede ser a péndulo y puede ser a grillete. Las de retención tenemos doble, simple, doble, triple y cuádruple. Y la unión puede ser a estribo o a grillete. En el caso de que sea una estructura metálica, la vinculación es a grillete. El cable de guardia. El cable de guardia habitualmente va en la parte superior de la estructura. ¿Cómo es el tema? El cable se suspende en una grapa que es oscilante y esa grapa se fija a una base. La base puede ser para empotrar, porque los postes son huecos arriba, y se cementan y se pone un perno que se coloca cementado al hueco de la estructura. O bien si es una ménsula, como el caso de lo habitual, que las ménsulas son de 50 centímetros aproximadamente, en su punta se hace un agujero, ahí se pasa un perno y ese perno roscado se fija a la base donde oscila la morsa. Y después la retención se hace a través de una morsa y la vinculación puede ser a grillete o a estribo. En general puede ser a un solo lado o puede ser a ambos lados de la ménsula. En general, el cable se coloca a tierra a través de un morseto, tipo bifilar, de donde deriva el cable a la puesta a tierra de la estructura. Todo lo que es cadena de suspensión simple, doble o triple es una combinación de acero forjado y aluminio. La morsa es de aluminio. El caso de la retención lo mismo, pero para el caso del cable de guardia es todo acero forjado galvanizado en caliente. Los accesorios, como dijimos, pueden ser manguitos de empalme para, como les decía, habitualmente los cables se fabrican en 3.000 metros, a lo sumo 3.300. Entonces, si la línea es recta o tengo un tramo recto, mayor a ese tramo de longitud limitado de cable, vamos a imaginarlo que yo tengo un tramo recto de 10 kilómetros. Evidentemente, cada 3.000 metros tengo que poner una retención, o sea, un punto de anclaje, un punto de retención de la línea. Ahí, en ese lugar, obviamente, cada 3.000 metros tengo que hacer un empalme y se considera no más de un empalme por tramo de retención. O sea que en un tramo de 3.000 metros puede no haber menos de un empalme. O sea, un empalme por tramo de retención y por fase. Entonces, esos empalmes, ahora vamos a ver, son de aluminio y tiene un alma de acero. Entonces se empalma la parte de acero y se empalma la parte de aluminio a través de una matriz y tiene una matriz hexagonal a través de una compresión de un cabezal que lo oprime a 60 toneladas. Eso es el manguito de empalme. El manguito de reparación no soporta tracción, es simplemente para reconstituir el cable. Ahora vamos a verlo. La grapa bifilar se utiliza en el puente de conexión, en el cuello muerto, para darle vinculación eléctrica entre tramos por fase, y el juego de varillas preformadas se coloca alrededor del cable en la zona de la morsa. ¿Para qué? Para que el cable quede protegido y no sufra el desgaste, sus últimas hebras, por fricción, por abrasión entre la morsa y el mismísimo cable. Entonces se coloca un juego de varillas preformados que rodea el cable completamente y genera dos efectos. Primero, que el cable no se desgaste en esa zona. Y segundo, aumenta la amortiguación del cable. Después, cuando veamos vibraciones, vamos a ver el efecto que produce el juego de varillas preformadas en las vibraciones eólicas de los cables. Y después, bueno, las esferas de señalización diurna que se colocan en proximidades del aeropuerto sobre el cable de guardia. Ahí tienen.
Esto es una cadena de suspensión simple. La cantidad de aisladores se da según el nivel de tensión. Esta es una cadena para 132. Acá tenemos los aisladores, tenemos el péndulo que se fija a la estructura, tenemos las dos raquetas y tenemos la morsa. La morsa es poliarticulada, digamos, se moviliza, tiene distintos grados de articulación, y acá se ve el cable. En este caso no hay varillas preformadas. Acá el cable se fija directamente sobre la morsa. Pero hay casos donde van las varillas preformadas. Ahí tienen una cadena de suspensión con anillo de guardia. Ahí tienen una cadena de suspensión que no tiene protección eléctrica, que se utiliza en niveles menores, 66 y 33 kV. Ahí está la cadena en B que les decía. ¿Qué pasa? Acá con la cadena en B, imagínense que la ménsula está acá, la cadena queda inmovilizada, no se inclina hacia adentro o por supuesto hacia afuera. En consecuencia, las distancias a masa disminuyen. En consecuencia, la longitud de la ménsula disminuye y no me voy demasiado sobre la calle en zonas urbanas. ¿Por qué la disposición coplanar vertical en zona urbana? Es entendible y lógico. Si yo coloco en una zona urbana donde la estructura va en el cordón, que ustedes habrán visto alguna línea de 132 en zona urbana, yo no puedo colocar la hidroelevador del lado de la casa, porque obviamente no voy a meter el camión hidroelevador dentro de la casa. Entonces, la disposición es coplanar vertical mirando al asfalto, a la calzada. Entonces le puedo hacer perfectamente mantenimiento a través de un hidroelevador y la canasta correspondiente, ¿no? Y por eso en ese tipo de estructura se utilizan cadenas en B. Sería una por fase. Bien, esto es una cadena de retención simple. Es una cadena de retención simple. Esperen que es una cadena de retención simple y tiene raqueta superior e inferior. Está en posición horizontal, perdón. Y fíjense, esto es una morsa de cable pasante. El cable entra y sale. El cable viene por acá, hace esto y va para el otro lado. Y acá la fijo o a la punta de la ménsula o a la ménsula de hormigón o a la ménsula metálica. Entonces, dos cadenas de esta retención simple, arman el juego de retención simple para la fase, con raqueta inferior superior. Una de retención doble, donde lo que hago es lo siguiente: tengo los dos yugos que vinculan las dos hileras. Esta no tiene protección eléctrica, la unión es a grillete, no a estribo, y la morsa es a cable pasante. Acá entra el cable y sale el cable. Acá está la estructura y del otro lado está la otra retención. Entonces, el cuello muerto se conforma entre el cable que se introduce y se colocan las grampas bifilares que hice mención, dos por cada cuello, para darle la continuidad eléctrica a la fase que corresponde, ¿no? Bien, ¿esto qué es? Es la suspensión del cable de guardia. Esta es la base para roscar. Acá esta base se fija a una ménsula y esta es la grapa oscilante, y por acá entra el cable de guardia y sale el cable de guardia. Le debo, para una clase posterior, la morcetería el herraje para un cable OPGW que es totalmente distinto a cómo está concebido esto, ¿no? Y esta es la retención del cable de guardia. Nos imaginamos que acá está la ménsula y hay otro estribo del otro lado, fijado del mismo espárrago. Y fíjense que el cable de guardia entra por acá, hace esto y sigue del otro lado. Cosa importante: todos los herrajes y toda la bulonería tiene pasadores, ¿correcto? Y a veces doble tuerca.
¿Por qué? Porque lo que ocurre es que si no está este pasador, con la vibración de la línea, esta tuerca se puede aflojar, se puede caer, el estribo se puede soltar y se arma un lío. Entonces, todo lo que es herraje, todo lo que es morcetería, todo lo que es bulonería de herrajes, de grapería, de líneas de alta tensión, en todos los niveles de tensión, tienen pasadores traba para permitir que no se, que no se caigan los elementos de fijación que son las tuercas arandelas, tanto Grover como de presión. A ver si tengo alguna otra, si aparece en algún lado los pasadores. No veo pasadores. Sí, acá se ve el pasador, acá se ve el pasador, esto habría que agrandarlo, ¿no? Pero todos los herrajes donde hay bulonería interviniente y hay tuerca, hay pasadores. Se llaman pasadores frenos, ¿no? Frenan el movimiento de la tuerca, ¿no? Para que no se caiga. Está claro esto. Acá no se ve. Debería tenerlo. Acá se ve. Y bueno, este es el manguito de empalme. Acá tengo el empalme del cable de acero y el empalme del cable de aluminio. El empalme es hexagonal. Hay una matriz que a través de una herramienta especial comprime. Esto se trabaja así. Primero se vinculan las dos puntas de acero. A todo esto ya pasé los tubos de aluminio, ¿correcto? O sea, tengo un tubo de acero y lo comprimo. Es la parte de adentro. ¿La ven, la parte de adentro? Esta es la compresión de la parte de acero del cable. Del cable de aluminio con alma de acero. Y esta es la parte de aluminio. Entonces yo comprimo dos tubos. El tubo de inoxidable, que está adentro, y el tubo de aluminio que está afuera. Y de esta manera armo cada 3.000, 3.100 metros un empalme, y con esto yo le doy continuidad eléctrica y le doy continuidad mecánica al cable. Este no, este le da solo continuidad eléctrica. Es un manguito de empalme, se hace extruido. Lástima que no se ve. No, este es el manguito de empalme de acero, perdón, del cable de acero. Este es de acero inoxidable y vincula solo el cable de acero, porque las bobinas de cable de acero también tienen más o menos la misma longitud que la de los conductores de fase. Y cada 3.000 metros hay que hacer un empalme. Y acá se ve el empalme. Ah, no lo tengo al manguito de reparación, qué lástima. Bueno, ¿esto qué es? Este es la grampa paralela que vincula, imaginemos, ¿no?, el cuello muerto o el puente de conexión entre dos cadenas de retención. Entonces, este viene digamos, de la cadena que está a la derecha de la punta de la ménsula y este viene al que está de la izquierda. Entonces, esta es una grampa de conexión bifilar de aluminio, que está caracterizada, viene con 3 bulones, esto se torquea inclusive, ¿no? Tiene un torque determinado, bulones son de 5 octavos, creo que son 2 kilográmetros el torque. Entonces, ¿qué hace? Se vincula eléctricamente, o sea, esto no soporta tracción, simplemente lo que hace es vinculación eléctrica entre el conductor que viene de la cadena de retención que está a la derecha, de la cadena de retención que está a la izquierda de la ménsula o de cruceta. Simplemente se utilizan 2 de estos por cada cuello muerto y por cada fase. Si la línea es trifásica y es simple eterna, voy a tener 6 de estos morcetos, 2 en cada cuello muerto. Algunas transportistas suelen usar 3, o sea, un central y 2 laterales. En ese caso son 9. Esto está claro, ¿no?, lo que estoy explicando, alumnos. Sí, profe. Bien. Este es un péndulo. Y acá hay algo que lamentablemente no aparece, pero acá tendría que haber un pasador. Esto tiene doble tuerca. ¿Por qué tiene doble tuerca? Ahora vamos a ver por qué. Y cuando veamos puesta a tierra se ve. Y acá debería haber un pasador freno. Tiene doble tuerca, ¿por qué? Porque este péndulo es de acero forjado. Y acá se vincula el otro elemento que se vincula con el primer aislador del elemento. Entonces acá se coloca un terminal de simple hoja y a ese terminal se le vincula un cable que es de acero y de ahí va la puesta a tierra de la estructura.
Entonces, esto es un componente metálico que debo sí o sí, según norma, colocar a tierra. Y entre esto y esto está la ménsula. O sea que estos dos elementos se vinculan a los dos agujeros que tiene la ménsula. Este es el estribo de retención. Ve, acá sí se ve el pasador. Es un estribo doble. Entonces yo estoy vinculando de este lado, vinculo el elemento de unión a la cadena de retención que está a la derecha. Y acá la que está a la izquierda. Y el cuello muerto va por debajo. Y este es el estribo. Y acá este eje, este bulón, digamos, este bulón, pasa por el agujero que tiene en el extremo la ménsula. ¿Correcto? Y entonces este es un estribo doble. Si hubiera sido una estructura terminal, donde yo tengo solo cadenas de retención hacia un lado, porque la línea ahí termina, esa estructura debe bancarse la totalidad de la tracción de los 3 cables y del cable de guardia, sería un estribo simple, porque apuntaría a un solo lado. Este es un estribo doble que se utiliza en las cadenas de retención en recta y en las estructuras de retención angular. Y bueno, esta es una morsa de suspensión para un conductor de fase. En este caso particular, ahí se ven las varillas preformadas. Lo que ustedes ven, estos circulitos que están alrededor del cable, es las varillas preformadas. La varilla preformada lo que hace, como esto hace este juego, habitualmente el cable que se fija acá, entra por acá y sale por acá, con el viento, los cables, si la frecuencia de resonancia de los torbellinos que se producen alrededor del cable coinciden con la frecuencia natural del cable, se genera una cuerda vibrante senoidal, que tiene nodos y antinodos. Entonces, esos movimientos que tienen este sentido, generan sobre el cable a la larga un corte por fatiga. Entonces las varillas preformadas evitan ese desgaste, más allá del amortiguador tipo Stories o el que corresponda cuando veamos vibraciones eólicas, tiene doble sentido. Aumenta la vida útil del cable, el amortiguamiento, y disminuye su desgaste por fricción. Esta es una morsa de conductor de fase. Esta es una morsa de retención a cable pasante. Tiene un cuerpo de aluminio y el cable entra y sale. Estas tuercas se torquean a un determinado torque. Si es 5/8, 2. Si es 3/4, 4. Quiero mostrarle algo. Estas son las que se torquean acá. Estas se torquean de tal manera de que esta morsa, cuando se produce la rotura del cable, deslice del orden de 40 al 50% de la carga de rotura. Por ejemplo, si la carga de rotura del cable, imaginémonos, es de 8.000 kilos, a menos de 4.000 kilos debería deslizar y evitar que la cadena que está arriba de la morsa actúe como cadena de retención, porque no está diseñado para eso. Y de la misma manera el poste de suspensión no está diseñado para bancarse una tracción total del cable. Bien, esta es la cadena, la morsa de retención. Es de cable pasante, después las hay de compresión. Le debo el dibujito de compresión, no la tengo. El cable entra y sale. En la de compresión se comprime y sale a través de una tilla con un ojal. Acá se ve de un lado y se ve de otro. El cuerpo es de aluminio y los eslabones que apoyan el cable contra el cuerpo también son de aluminio. Y las U que fijan a las tuercas, esas son de acero forjado de un SAE 1010-1045. O sea, esto es de acero forjado. Pero el cuerpo y el eslabón que apoya al conductor es todo de aluminio. Bueno, esta es la morsa de suspensión del cable de guardia y esta es la base en la cual se suspende esa morsa. Se coloca acá dentro la morsa. Esta es la morsa de retención del cable de guardia. Esta es de acero galvanizado. Es toda de acero galvanizado. El cable se introduce acá, el cable de acero. En general puede ser a un solo lado si es terminal
o si es retención en recta, voy a tener dos de estas, una de cada lado. Bueno, esta es una cadena simple de retención. Tiene cuerno superior e inferior, tiene anillos de vidrio. La fijación es a grillete, no a estribo, porque es una ménsula de estructura metálica. Esta es la grapa de amarre, acá se ve claramente, es un amarre pasante. El elemento ecualizador del arco es un cuerno. Y acá, este es el conductor, ¿no? Este debe ser un 240-40 o un 185-35. Acá está la otra cadena de retención simple, ¿no? Acá está la otra cadena y acá está el cuello, la grapa bifilar de cuello muerto que no se ve. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos vibraciones. Este es un amortiguador tipo Stobridge para amortiguar las vibraciones que se producen en el conductor. Bueno, acá se ve un detalle de un aislador con bastante más detalle del que habíamos visto. Pero no es, justamente este no es a badajo, sino es a perno y horquilla. Pero bueno, acá imagínense que va un badajo. Pero acá se ve el cuerpo que es porcelana, se ve la chaveta pasador, se ve la campana, se ve el badajo, el vástago, el perno, como le decimos, y acá no se alcanza a ver con más detalle, pero acá hay un elemento amortiguador que es un cacho corcho, que absorbe las variaciones de la dilatación debido a temperatura entre el cuerpo del aislador, que puede ser porcelana o vidrio, y el metal. Bien, bueno, acá se ven todas las hendiduras, la porcelana, el esmalte, bueno, acá es donde se produce el esfuerzo, la chaveta, el pasador, la campana, el porte, bueno, estos de fundición nodular, o puede ser, bueno, no tenemos casi tiempo, ¿eh? A ver, bueno, este es el helador fijo, este es de doble elemento. Esta es la manera de suspender una suspensión en una doble terna con estructuras metálicas. Acá se ven los elementos amortiguantes, la cadena y la terna a la derecha y la terna a la izquierda. Y un solo cable de guardia. A ver si tengo algo más. Bueno, y acá lo que se ve es una estructura metálica tipo autoportante. Esto entiendo que es 220 kV, es retención angular, pero esto le quiero mostrar retención doble. Fíjense en que es doble conductor por fase y este sería el cuello muerto. Estos son los cuellos muertos que vinculan eléctricamente esta fase con esta otra. O sea, es la misma fase, el cuello eléctrico, lo que se llama puente de conexión o cuello muerto. Bueno, esto ya creo que lo habíamos visto. Esta es una estructura de hormigón, doble terna, cadena de aisladores de porcelana, tiene varillas preformadas, no se ven, y tenemos un cable de guardia suspendido en base de acero y el otro celopo GW que tiene otro tipo de morcetería que se las debo. Esta es una doble terna en 132 con 3 crucetas. Sí, adelante. Bueno, a ver, tenemos unos minutos, porque el próximo tema es vano económico, pero si ustedes quieren hacer alguna consulta de todo lo que vimos, más allá de que al principio de la clase aclaré que vamos a armar una clase especial para mostrar algún video, que inclusive vamos a incorporar al aula virtual, para evacuar todas las consultas acumuladas de todos los temas teóricos que se vieron a esa fecha. Y que además también vamos a hablar un poco de los trabajos prácticos y del objetivo de cada trabajo práctico y de las conclusiones. Así que bueno, si hay alguna consulta que quieran hacer respecto a todo lo que vimos, algo grosso que en este momento se les ocurre decir o preguntar. Alumnos. Por mi parte no, profe, quedó clarísimo. Yo soy una consulta, no sé si algo grosso, pero el funcionamiento o el fin de las raquetas. Bueno, vamos a aclarar. La raqueta, el cuerno y el anillo tiene dos objetivos. El primer objetivo, ahora lo voy a mostrar. ¿Qué sería, profe, homogenizar el campo eléctrico? Sí, lo que hace es lo siguiente.
ecualiza el campo en cada uno de los aisladores, porque se somete el primer aislador que está cerca del potencial, es el que más sufre. En consecuencia, este aparato ecualiza y hace que cada cadena caiga al mismo nivel de tensión, o sea, al orden de los 15 kilovolts. Pero además, cuando ingresa una descarga atmosférica, acá se va a producir un contorneo. Entonces la idea es que el efluvio de la descarga se produzca entre este punto y este punto, ¿correcto? Y la descarga no pase por la cadena y pinche el aislador, ¿correcto? Entonces tiene doble función. Por un lado, ecualiza el campo en cada uno de los elementos de la cadena y genera un camino seguro para el efluvio que se produce cuando se genera una sobretensión y una descarga por motivos atmosféricos. O de maniobra, cuando veamos coordinación de aislamiento, tenemos dos tipos de sobretensiones, ¿no? La de maniobra y la descarga atmosférica. Y la raqueta cumple la misma finalidad. Sí, ¿alguna otra consulta? Esta no tiene protección porque son niveles de 33 y 66 que no requieren ecualización. Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Perfecto, entonces se utiliza en alta tensión. Sí. Ustedes van a ver en las líneas de 132, 220, 330 y 500, en general el elemento que más se utiliza en 132 es la raqueta. Y el elemento que más se utiliza en 500 es el anillo. Van a ver que en el caso de las líneas de alta tensión de 500, que van al ladito de la ruta 12 o de pronto cuando hacen la ruta 9 o la ruta 11, van a ver que las cadenas, si tienen binoculares, van a ver que las cadenas, después lo vamos a ver en algún video, las cadenas cuádruples tienen anillos. En general las líneas de 500, las cadenas, ya sean las de suspensión como las de retención, tienen anillos de guardia, como los que se ven acá. Lo que pasa que yo tengo... No, esperen, a ver, tenía algo acá. Voy a dejar de compartir rápido y le voy a mostrar algo. Carlos, aprovecho mientras que vos te organizás. Consulta general sobre los datos enviados del trabajo práctico 2. ¿Hay alguna consulta? Dale, Adrián, mientras yo paso estas diapositivas que les van a refrescar un poco. Hacé las consultas que tengas que hacer, Adrián. Repito, de los datos pasados para el trabajo práctico número 2, ¿algún grupo, alguna duda? Por mi parte, ninguna, Adrián. Yo soy integrante del grupo 1, encargado del trabajo práctico, así que por ahora ninguna. Bárbaro. Bueno, tenemos tiempo, avanzamos, como el trabajo práctico número 1. Cualquier duda, consulta, pretrabajo, prepresentación, la mandan, la vamos discutiendo, ¿correcto? Impecable, buenísimo. Bárbaro. Un comentario general para todos. Recuerdo que lo que van a hacer es un detalle de procedimiento de cálculo. Como les dije, si alguno quiere encarar a partir de la sección que definieron como sección económica, el cálculo en definitiva para que les dé la flecha teórica, los esfuerzos teóricos adelante. Si no, no hay problema, porque la idea es que ustedes en este trabajo práctico tengan la capacidad técnica de describir cuál es el procedimiento de cálculo que utilizarían. Lo que vamos a hacer seguramente, en líneas generales, a pesar de que hacen un procedimiento en el trabajo práctico número 2, les damos valores de flecha y de esfuerzos acorde a la sección que tomaron. Tengo todos los grupos con secciones muy parecidas, por lo tanto, para hacer el cálculo de la estructura de las distancias eléctricas, por ahí les damos modificaciones que no se condicen con el conductor que realmente definió en el trabajo práctico número 1. Pero veamos, porque vamos a trabajar seguramente antes del trabajo práctico número 3, un poquito las conclusiones del trabajo práctico 1 y el desarrollo del 2, así que va a quedar más claro cuando encaremos los datos del 3. Pero simplemente para irlos organizando un poco en el otro trabajo práctico de cálculo, que es el trabajo práctico número 3, ¿correcto? Bárbaro. Bien. Un ok más me gustaría. Un ok por grupo. Bárbaro. Bárbaro. Sí, bueno, vayan avanzando. Sí, vayan avanzando. Sí, profe. Y... Bárbaro. Y vamos viendo cómo va el desarrollo de esa metodología de cálculo, ¿correcto? De ese desarrollo del TP2. No se hace cargo. ¿Cómo? Hola. Sí, escucho.
Me quedé ahí con una consulta con micrófono abierto que no se hace cargo, no entendí. Repregunto. Bueno, Orián, ok, che. Están viendo en pantalla una empresa de primer nivel de morcetería. Esto era Morcela, después se cambió el nombre. Fíjense, ahí tienen una suspensión simple con grampa poliarticulada, pero sin protección. Y acá, la misma versión, pero con digamos, aislador polimérico, ¿no? Y acá la misma versión en cadena doble con aislador polimérico. Cadena doble de suspensión estoy hablando siempre, ¿no? Acá, ¿qué pasa? ¿Está en blanco esto? Y acá tenemos suspensión simple, fíjense, simple con grapa poliarticulada, aislador polimérico. Y acá tenemos una cadena simple con aislador a campana, ya sea vidrio o porcelana, y protección raqueta superior e inferior. ¿Por qué poliarticulada? Y porque puede digamos, puede oscilar en todos los sentidos, digamos, ¿no? Después lo vamos a ver con más detalle cuando veamos vibraciones. Fíjense, acá estamos viendo una cadena de suspensión simple con protección eléctrica, digamos, de cuerno. Cuerno y acá anillo. Son aisladores a campana, badajo y caperuza. Acá la misma función, pero con aislador polimérico. Y acá una cadena de suspensión doble, pero con raqueta superior e inferior. Los elementos que vinculan ambas cadenas, ambas hileras de cadenas, son yugos, que habitualmente pueden ser yugos monoplásticos